Según la grabación de una asambleísta encontrada en el celular de Augusto Verduga, el lema correísta de las manos limpias es un mito y el hermano de Verduga comenta que Vinicio Alvarado se llevaba la mitad de la tajada. En Santa Lucía, Guayas, los habitantes se transportan en balsas por el desbordamiento de un río. En Sicchos, Cotopaxi, 200.000 zapallos y zambos quedaron esparcidos sobre el lodo. Y en Atahualpa, en El Oro, una mujer quedó sepultada en su casa por un deslizamiento. El ingreso de extranjeros por las fronteras está restringido desde las 16 horas de hoy hasta la medianoche de lunes para evitar amenazas a la seguridad, según el decreto firmado por el presidente Noboa. La tensión comercial entre Estados Unidos y China crece porque el presidente Xi Jinping eleva 125% la tarifa para las exportaciones estadounidenses a su país. Televistazo presenta los goles de la fecha 8 de la Liga Pro, adelantada por la elección presidencial. Ecuaterra visitó el santuario del Área Nacional de Recreación El Boliche, un refugio de páramo y bosque andino con 400 hectáreas, entre las provincias de Cotopaxi y Pichincha, un ecosistema que alberga pajonales y helechos gigantes, al igual que osos andinos y venados. Viernes 11 de abril, amigos, la información más destacada ya comienza aquí en Televistazo Estelar. Bienvenidos. En los audios periciados del teléfono de Augusto Verduga se habla de diezmos en la Asamblea Nacional y reparto en la Revolución Ciudadana. Incluso un asambleísta reconoce que el lema manos limpias y corazones ardientes es un mito. Fabiola Santana detalla el extracto del expediente fiscal del caso Ligados. En el círculo de Augusto Verduga se hacían comentarios sobre repartos en la Revolución Ciudadana. Los audios están en el expediente del caso Ligados. En ellos, la asambleísta electa Ana Belén Yela Duarte, hija de la exministra del correísmo María de los Ángeles Duarte, reconoce que es un mito el lema manos limpias y corazones ardientes y habló de un caso de diezmos en la asamblea. Por cierto, Alan está dispuesto a darle un puesto a cada uno de los prefectos del país. Ellos saben que ese tipo de cosas no podemos hacer nosotros. Y hasta el más bueno, más caretón de nuestros asambleístas y autoridades hace alguna cosa. Y yo no digo que los otros no lo hagan, pero esto de las manos limpias y los corazones ardientes pues es un mito. Esto te digo solamente como un ejemplo. Esa fulana, la Ana Raffo, que es una imbécil, ya que tiene a la mejor amiga de Luisa trabajando en la asamblea. Ella está en nuestra comisión. Su asesor uno, que gana $3,000, es el que le lleva la cartera y le maneja el carro. Porque seguramente le está cobrando al hombre la mitad de sueldo. Él gana 1.000 y ella se mete al bolsillo los otros 2.000. Y como esas cosas... Se refiere a la asambleísta de la Revolución Ciudadana Ana María Raffo, reelecta por Guayas. En las conversaciones con Verduga, su hermano Abraham y otros, también se decía que los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado, estrategas de la comunicación del correísmo, se llevaban la mitad de la tajada en campañas. A mí me da la impresión que la plata se va quedando en el camino. No quiero ser lengua larga. No quiero ser lengua larga ni mal pensado, pero creo que acá solo llegan los sueltos nomás, lo que sobra. Pero es que no están los Alvarados, pues, ya los Alvarados, ya que se dan el 50% de la tajada, ya no están. Según lo contado por María de los Ángeles Duarte a su hija, Vinicio Alvarado ya no era estimado en la revolución. Me contó que Vinicio se está portando como la peor versión de Vinicio, errático como él solo, porque ya sabe un poco que ya no está como, no lo tienen como en la misma estima que lo tenían antes. O sea, todo el mundo está un poco cabezón del hombre. Tanto así que lo ha sacado al propio hermano, a Fernando, de puro, por llevarle la contrario, por alguna cosa. También se confirmaron pagos fijos a otros miembros del movimiento. ¿Tú crees que Luis ahorita está dirigiendo el partido de Gratecha ahí sentada? No, a ella le están pagando. A Fausto Jarrín le pagaban por llevar los juicios, a Alexis también le pagaban un sueldo. A Fausto Jarrín le pagaban 10 lucas por no hacer nada, por llevar ningún... 10 lucas mensuales. Pues se pelearon a muerte con un Fausto por eso. De las 10 lucas mensuales ganaba Jarrín. A Luis salió como un documental que valió paloma, que costó, alguien me dijo alguna vez el precio. ¿Sí te acuerdas, Julia? Alguien nos comentó, pero fue un plato, tú mismo sabes nos contaste cuánto costó. Fausto Jarrín era el abogado de Rafael Correa, luego fue asambleísta de la Revolución y hoy trabaja en el equipo de Daniel Noboa. Lluvias, los estragos aumentan.
El invierno perjudica la producción agrícola en el cantón Sicchos, en Cotopaxi. Miles de hectáreas han sido afectadas y se calculan pérdidas que superan el $500,000. Patricio Viera amplia la información. Los deslaves en Sicchos son un golpe directo al corazón de su economía, la agricultura. 4 días de intensas lluvias dejaron cerca de 200,000 zapallos y zambos esparcidos entre el lodo como piezas de una cosecha interrumpida. En la comunidad de Tacna, muchos de esos frutos ahora se pudren entre quebradas y caminos. Antes de que la vía Aisingliví se derrumbara, por esta ruta salían a diario hasta 15 camiones cargados con decenas de toneladas rumbo a los mercados de Quito, Latacunga, Ambato y Riobamba. 6 hectáreas que tuve de zapallo que se fueron afectadas, estaba invertido a largo de $6,000. En el cantón, 8.500 pequeños productores cultivan cada año unos 2 millones de zambos y zapallos en 1.200 hectáreas. Al menos el 10% de esa producción está afectada, pero no es el único golpe. En el occidente de Sicchos, 50 agricultores de la comunidad Toachi Pilacoa vieron cómo un aluvión descendía de la montaña y arrasaba con 50 hectáreas de maíz, chocho, frijol y morocho. Este producto estaba ya por salida para la Semana Santa. Cerca de las riberas del río Toachi, un manto espeso de lodo cubre el terreno donde antes crecían 1.500 plantas de aguacate. Según los pequeños productores, las pérdidas hasta ahora se aproximan al $500,000. El cantón Santa Lucía fue declarado en emergencia. 29 familias fueron evacuadas y ahora están en albergues justamente por el desbordamiento de un río. También en Machala, 300 familias están afectadas por este temporal. Más detalles de la situación con Bessie Granja. El desbordamiento del río Pula y el aumento de la creciente del río Daule inundaron el 45% del cantón Santa Lucía, que este viernes fue declarado en emergencia. Esta mañana los habitantes de esta localidad de Guaya salieron en balsas improvisadas de sus viviendas porque el agua en barrios como el 3 de abril incrementó de repente su nivel. Equipos de rescate movilizaron a 29 familias a 2 albergues. Según el alcalde Ubaldo Urquizo, utilizarán el Coliseo como un tercer lugar de acogida, pues se prevé que aumente la cifra de damnificados. Sigue con las lluvias y sigue con Selec descargando agua. No vamos a tener dónde albergar más personas y vamos a pedir la ayuda a ellos para que nos habiliten una unidad educativa. Según datos de la alcaldía, 42 de los 120 recintos que tiene este territorio están afectados. Las inundaciones en la vía Babahoyo-Juján complican la circulación. Se contabiliza que por esta carretera circulan 25,000 vehículos. En la terminal terrestre de Babahoyo, una cooperativa de transporte público cerró su boletería, mientras quienes siguen operando dejan a discreción de los conductores de las unidades si circulan o no por la vía. En Machala, 300 familias fueron afectadas por las 8 horas de lluvias continuas que cayeron desde este jueves. En el sector Las Catias, el estero El Macho se desbordó. En ese y otros 4 barrios, bomberos utilizaron 4 botes para rescatar a 93 familias que actualmente permanecen en albergues. Cerca de 100 bomberos están trabajando en el sector de la ciudad, solo lo que respecta a evacuación de aguas y evacuación de personas. Según cifras de los organismos de socorro, el 89% de la ciudad se inundó, causando estragos en 400 barrios. Y estas consecuencias del invierno también se registran en otras zonas del país. En Salcedo, por ejemplo, en la provincia de Cotopaxi, un aluvión arrastró a 2 personas. En El Oro, los deslaves y el desbordamiento de un río dejaron a la localidad de Atahualpa completamente aislada.
En la provincia de Cotopaxi, un aluvión descendió desde las montañas del Aguamasa al sur de Salcedo y arrastró a Carlos Sánchez, de 40 años, quien realizaba la limpieza en las cunetas de una vía, y a Alexandra Chicaiza, de 24 años, que caminaba por la zona. 50 comuneros y una brigada de 20 bomberos los buscaron siguiendo el trayecto que tomó la corriente de lodo y piedras. A las 9 de la mañana, el cuerpo de Alexandra fue localizado en el río La Guamasa. Una hora después, 500 metros río abajo, hallaron el cuerpo de Carlos. Se encontraba más maltratado por las piedras, por el lodo mismo. Con el apoyo de cuerdas, los equipos de rescate y los pobladores extrajeron los cuerpos. En la provincia de El Oro, el COE cantonal de Atahualpa declaró el estado de desastre. Durante 8 horas llovió sin cesar. En el sector El Salado, un deslizamiento arrasó con una vivienda. Una mujer de la tercera edad murió aplastada. En la cabecera cantonal hubo otro deslave que causó grietas de hasta 5 centímetros en paredes de 15 viviendas. Hay al menos 50 damnificados. Los deslizamientos también derribaron 25 postes de alumbrado. La ciudad permanece sin energía eléctrica. Y a 5 kilómetros, el desbordamiento del río Bono provocó el colapso de una alcantarilla y arrancó el puente que conectaba con el cantón Piñas. La otra vía de acceso por Zaruma también está bloqueada por 20 deslizamientos. Todo Atahualpa, donde viven cerca de 6.000 personas, permanece aislado. En la provincia de Loja, en el cantón Celica, el hundimiento progresivo del suelo ha puesto en riesgo a 12 barrios del centro. En el sector Amazonas, casas como la de Ángel Torres tienen paredes cuarteadas y pisos destruidos. La situación se repite en otras 177 viviendas con estructuras fracturadas y 517 residentes empacando lo que aún se puede salvar. La causa está bajo tierra. 7 quebradas subterráneas atraviesan el cantón y han saturado el subsuelo. El ducto construido en 1985 para canalizar estas aguas ya cumplió su vida útil hace 15 años. El caso más grave está en el barrio Sucre, donde un socavón de 10 metros obligó a intervenir de urgencia. El municipio excava y cambia tuberías, pero la solución definitiva, reconstruir el sistema, cuesta $5 millones. Elecciones 2025, a 2 días del desempate. Este viernes, ya a 2 días de las elecciones por la segunda vuelta, el presidente Daniel Noboa firmó el decreto ejecutivo 597 para limitar el ingreso de extranjeros por las fronteras ante amenazas a la seguridad pública. La medida entró en vigencia desde las 4 de la tarde de hoy y va a terminar a las 12 de la noche del próximo lunes, el lunes 14 de abril. El ejército reforzó la seguridad en la frontera norte entre Sucumbíos y el departamento colombiano de Putumayo por los constantes enfrentamientos armados en el país vecino. Además, este fin de semana se mantendrá el control militar de manera focalizada en los puertos de Guayaquil, Manta, Esmeraldas y Puerto Bolívar. 13.700.000 ecuatorianos están habilitados para votar este domingo. Los recintos electorales se van a abrir desde las 7 de la mañana y van a cerrar a las 5 en punto de la tarde. El CNE prevé anunciar al ganador de la segunda vuelta a partir de las 9 de la noche, cuando la tendencia de los resultados sea irreversible. Revisamos algunos datos importantes sobre los comicios con Paul Romero. Para las elecciones presidenciales de segunda vuelta, el registro electoral tiene 13.736.314 electores. Los recintos se abrirán a las 7 de la mañana y serán cerrados a las 5 de la tarde. En el exterior están habilitados para sufragar 456.487 ecuatorianos en 3 circunscripciones: Latinoamérica, el Caribe, África, Canadá, Estados Unidos, Europa, Oceanía y Asia. El Consejo Nacional Electoral habilitó 4.349 recintos electorales, 41.483 juntas receptoras del voto y convocó a 287.534 vocales de juntas. Las
Organizaciones políticas acreditaron a sus delegados en mesa para control electoral, 47.000 a Revolución Ciudadana y 45.000 a Acción Democrática Nacional. Las elecciones serán observadas por 485 delegados de organismos internacionales, de la Unión Europea, Organización de Estados Americanos, Unión Interamericana de Organismos Electorales, Mercosur y Asociación de Magistradas Electorales. La fuerza pública se encargará del control y seguridad antes, durante y después de las elecciones. 57.000 policías, 39.000 militares, 1.800 reservistas, en total 97.800 uniformados. El Consejo Electoral reubicó 13 recintos electorales en comunidades de 6 provincias afectadas por el invierno: Cotopaxi, Los Ríos, Santa Elena, Zamora Chinchipe, Manabí y Loja. La ley seca entró en vigencia desde el mediodía de este viernes y terminará a las 12 horas del lunes 14 de abril. Esta campaña electoral estuvo llena de ataques y acusaciones falsas. Un informe de la Agencia Internacional EFE dice que en este periodo previo a la segunda vuelta proliferaron las fake news y también las manipulaciones con inteligencia artificial. Veamos. Lo dicen hasta en las agencias internacionales, aunque en realidad no hace falta ser un experto para ver que las noticias falsas y los videos manipulados con inteligencia artificial han proliferado en esta campaña. Algunas de esas manipulaciones parecen inofensivas, no pretenden ser verdaderas ni engañar a nadie, aunque aún así el objetivo no es inocente, porque lo que buscan es ridiculizar. Y también hay otras publicaciones cuyo objetivo es directamente engañar y confundir a los votantes, apoyándose en la inteligencia artificial y en lo difícil que puede resultar diferenciar un video falso de uno verdadero. La Revolución Ciudadana. En este video, por ejemplo, usaron la inteligencia artificial para hacer que Luisa González dijera algo que nunca dijo. Y a lo mejor para el país, salir de la dolarización. Y está este video de Daniel Noboa hecho a finales del año pasado, cuando anunciaba el final de los apagones. En él, supuestamente, había hecho una promesa. Y si no es así, me pego un tiro, como diría cierto personaje en Bélgica. Y no lo dijo. También esto fue creado con inteligencia artificial. Un ejemplo más, la voz de este presentador de una agencia internacional de noticias fue clonada. Este es el audio real. Sobre el desempeño de cada uno y las conclusiones del cruce de argumentos vamos a conversar con... Y el audio falso. Volvió a poner sobre la mesa el gravísimo caso de tráfico de combustible del hermano del presidente. Obviamente estos videos alterados no provienen de las redes sociales de los propios candidatos, sino de lo que se conoce como cuentas troll. Cuentas falsas creadas especialmente para hacer campaña sucia, difundir mentiras y confundir al electorado. Las autoridades refuerzan la seguridad en la penitenciaría del Litoral. Los militares reparan los barrotes y tapan las caletas usadas por las bandas delictivas para poder ocultar droga y armas. Sin embargo, la falta de tecnología dificulta el combate a las mafias carcelarias, como lo explica Merlín Ochoa. En medio de un tenso ambiente, fuertemente armados y con sus rostros cubiertos, este pelotón de militares ingresó al pabellón 5 de la penitenciaría del Litoral, también conocida como Centro de Rehabilitación Social de Varones número 1 de Guayaquil. Ahí los uniformados trabajan en la reparación y reforzamiento de las celdas. Es parte de una estrategia urgente para retomar el control del centro penitenciario, golpeado durante años por enfrentamientos entre bandas delictivas y corrupción de funcionarios públicos. Hace 2 semanas, el grupo criminal Los Tiguerones fue reubicado para que los soldadores puedan ingresar a arreglar las puertas de ingreso destruidas por los presos en los enfrentamientos entre bandas. También tapan los orificios de fusiles que están en las paredes. Dentro de las celdas se instalan mallas metálicas para que los presos no puedan romper los candados y así evitar fugas o el ingreso de objetos prohibidos. Hay muchas de las celdas que tenían rotos los barrotes, rotas las mallas exteriores, rotos los baños, entonces se ha reparado todo lo que es servicios básicos, se ha cambiado las planchas de acero. En el 2025, los soldados han reparado 6 de 12 pabellones. El SNAI pone el material y las Fuerzas Armadas el personal técnico. Luego de los trabajos, el pabellón 5 será ocupado nuevamente por otro grupo criminal. La penitenciaría del Litoral es la cárcel más antigua del país, inaugurada en
en 1958. Tiene una capacidad para 5.000 reclusos, pero hay 7.100. En las celdas con 4 camas viven hasta 12 prisioneros. Al problema de hacinamiento se suma la falta de tecnología. Tenemos los escáneres móviles para detectar intramuros, si es que hay algún tipo de armamento. Ahora, los escáneres grandes, que son el filtro 1, al momento tenemos 1. Sí requeriremos unos 2 más. Según los uniformados, dentro de las paredes que están siendo reparadas, han decomisado granadas, fusiles, municiones y celulares. Estados Unidos y China están en guerra total de aranceles. El presidente Xi Jinping dice que no tiene miedo y eleva a 125% la tarifa para las exportaciones de los Estados Unidos a su país. El nivel de confrontación es de tal magnitud que amenaza incluso con detener el comercio entre ambas potencias. Lo informa Pedro Jiménez. Los aranceles de Estados Unidos a las exportaciones chinas son del orden de 145% y en represalia el régimen de Xi Jinping castiga a las exportaciones estadounidenses con una tarifa de 125%. China califica la política arancelaria de Donald Trump como una práctica de coerción e intimidación y que en todo caso no importa cuánto más Estados Unidos pueda elevar los aranceles, que China no irá más allá porque no tiene sentido. Porque ya no hay posibilidad de aceptación de los productos estadounidenses en el mercado chino, dijo el vocero del gobierno. Por ahora, tampoco hay una vía abierta para un diálogo de alto nivel. Preguntado sobre una negociación con China, el representante de comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo: no en este momento. El presidente Xi Jinping declaró que China no tiene miedo, pero que en una guerra comercial nadie gana e ir contra el mundo solo conduce al autoaislamiento. El intercambio anual entre estos países es de $585 mil millones. 440 mil millones son compras que hace Estados Unidos, por lo que su balanza con China es negativa. Y ahora esta guerra arancelaria puede tener graves efectos sobre las ventas de ambos lados, que van desde soya, petróleo y productos farmacéuticos hasta vehículos, productos electrónicos, baterías y computadoras. Hace pocos minutos, mediante decreto ejecutivo, el presidente Daniel Noboa dispuso la suspensión de la jornada laboral para el jueves 17 de abril en todo el país, tanto para el sector público como para el privado. En el caso de los trabajadores del Estado, ese día deberá recuperarse conforme lo establezca la máxima autoridad de cada institución. En un comunicado se precisa que esta decisión busca promover el turismo y fortalecer la economía local en el contexto de la Semana Santa. Además, se reitera que durante los días 18, 19 y 20 de abril, es decir, en el feriado, se aplicará la reducción del IVA al 8% para las actividades turísticas. La segunda vuelta electoral continuó este viernes con el voto en casa. 662 personas se inscribieron en este programa que moviliza juntas de sufragio para electores mayores de 50 años y con discapacidad superior al 75%. Patricio Díaz informa que el domingo también se van a aplicar otras modalidades de asistencia. El voto anticipado de la segunda vuelta electoral siguió este viernes. 662 personas mayores de 50 años con discapacidad física igual o mayor al 75% se inscribieron para que una junta móvil llegue a su casa y puedan votar. Edmundo Merizalde fue uno de los primeros en Quito. Los miembros de la junta llegaron con el material electoral, biombo y una urna. Recibió la papeleta en un sobre y luego de votar la guardó y la depositó. Comenta las dificultades que ha tenido para votar en los recintos. Siempre es difícil, más complicado por el estacionamiento, los parqueaderos, la accesibilidad. Entonces, con este es un gran beneficio que de las personas con discapacidad tenemos, ¿no? 48 personas en Pichincha se beneficiaron con el voto en casa. El mayor número de inscritos fue en Manabí, 92. En Guayas, fueron 60. Votaré hasta que lo pueda. Así sea 90, 100 años. Llegaron a las viviendas con resguardo policial y los paquetes electorales fueron llevados a los centros de procesamiento. Serán abiertos el domingo para el escrutinio. El día de la elección también habrá asistencia para personas con discapacidad y adultos mayores. En la entrada de los recintos estará una mesa de atención preferente con personal del CNE.
para ayudarles a que lleguen a las juntas receptoras del voto o inclusive para que puedan hacer el sufragio en la misma mesa de atención preferente. Hay también papeletas braille para personas con discapacidad visual. Una exposición colectiva, una obra de teatro que hace un juego de palabras y el estreno de una película de suspenso son algunas de las actividades para este fin de semana en varias provincias. Estefanía Arias con la agenda de entretenimiento. ...28 pinturas de óleo y acrílico forman parte de la exposición Errabundos, una muestra que agrupa rostros, autorretratos y escenas clásicas. Las obras fueron realizadas por los artistas Edmundo Montoya, Fernando Guerrero y Clever Vargas. Errabundos se exhibirá de forma gratuita en la Casa de la Cultura Núcleo Azuay hasta el 9 de mayo, de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Un libro que reúne por primera vez los numerosos textos de la autora argentina Claudia Piñeiro. Escribir un silencio recopila escritos personales y autobiográficos que hablan de su infancia, familia, amigos, así como intervenciones políticas o los viajes a festivales literarios. Ensayos que entablan un diálogo con diversas personalidades de la historia y la cultura que han dejado un legado. El futuro recordado, de la escritora española Irene Vallejo, son narraciones que ayudan a comprender el mundo en que se habita. Mataron a tu esposa. Charles Heller llevará una venganza a toda costa, luego del asesinato de su esposa en un atentado terrorista en Londres. Quiero entrenamiento especializado, efectivo y una nueva identidad. El Amateur, película basada en una novela homónima de 1981, interpretada por Rami Malek, quien llevará una misión a sangre fría. El filme estadounidense de suspenso, acción y espionaje ya está en las carteleras del país. Si saltas súper rápido, tal vez sobrevivas la explosión. ¡Espera! Yo las observo con mis ojos. ¿Los seres humanos son mejores que los insectos o también están dispuestos a devorarse entre ellos? El juego de los insectos, una obra que llega al Teatro Patio de Comedias en Quito, contada al ritmo del género Dark Cabaret, dirigida por Paloma Saad. Las funciones serán el viernes 11 y sábado 12 a las 20 horas. Pasión es un concierto de esperanza interpretado por Hakuna Group Music que se presentará en el Teatro San Gabriel en Quito. Cantantes, violines, piano y guitarras con más de 25 personas en escena bajo la dirección de Gabriel Morán. El evento será este sábado 12 a las 18 horas. El Área Nacional de Recreación El Boliche es un refugio de páramo y bosque andino que se extiende por 400 hectáreas entre Cotopaxi y Pichincha. Ese ecosistema alberga pajonales y helechos gigantes, al igual que osos andinos y venados también. Patricio Vera nos muestra este santuario biodiverso en Ecuaterra. Finalizamos esta emisión informativa y les recordamos ingresar a nuestra web ecuavisa.com para la actualización minuto a minuto de la jornada electoral de este domingo con nuestros equipos periodísticos desplegados en el país desde las 5:55 de la mañana. Además, el Instituto de Meteorología, el INAMI, pronostica lluvias en la tarde del domingo en gran parte del Ecuador, así que tomen las debidas precauciones al momento de acudir a votar. Mañana Televistazo vuelve a las 7 de la noche, también en vivo en ecuavisa.com y Ecuavisa Play. Gracias siempre por la sintonía y confianza. Buenas noches.